Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional titulada Aspectos clave de la importación temporaria. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción a la cual, una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompañan hoy Fernando Furchi, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina, y Andrés Canta Izaguirre, consultor y capacitador en comercio exterior. Gracias a todos una vez más por acompañarnos en el día de hoy. Les cedo la palabra en esta oportunidad a Fernando. Gracias. Quiero dar la bienvenida a todos. Muy buenos días. Y quiero agradecer muy especialmente a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y a mi equipo de trabajo en la CIRA que nos acompaña hoy, Yamila Perdiguero y Marina Combis, por organizar esta sinergia entre ambas instituciones para aprender un poco más sobre cuestiones que son claves para el desarrollo de la producción, la exportación y que tiene que ver con la importación temporaria. Hay una relación íntima entre lo que queremos exportar y lo que necesitamos importar, y en ese aspecto nuestra institución trabaja fuertemente y va tejiendo alianzas con diferentes organizaciones, en este caso con la Agencia Argentina, digamos, institución que integramos desde sus orígenes allá en la vieja Fundación Exportar en los principios de los años 90. Así que sin mucho más preámbulos, quiero agradecerles a todos por su presencia. Valoramos mucho el tiempo que dedican a aprender y capacitarse y aprovechar para saludarlo a Andrés Cantes Aguirre, darle la bienvenida también. Estamos muy ansiosos de escucharte y de aprender, porque para eso estamos, para entender un poco más cómo funciona la impo temporaria y la verdad cómo le podemos sacar mejor provecho a los regímenes de comercio exterior. Que tengan todos un gran día. Andrés, adelante. Muy buenos días para todos. La verdad que es un placer estar acá. Le agradezco mucho tanto a la agencia como a la gente de CIRA que hayan tenido la confianza en mí para convocarme. Así que estoy muy contento de estar acá. Eh, Hoy vamos a charlar sobre el tema de la importación temporaria. Me gustó esto que dijo Fernando recién, algo que resaltamos siempre desde la capacitación, que es la íntima relación entre la importación y la exportación. Es decir, realmente se suele poner como muy ventajoso para un país exportar y a veces la importación queda con un espacio como con una mala prensa, ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié en que el comercio exterior es uno solo y que un país que quiere exportar y que quiere insertarse en el mundo y que quiere agregar valor, tiene una herramienta fundamental en la importación para lograr ese objetivo. Así que un poco esa idea que podría ser como un cierre de la charla de hoy, la tiro al principio porque gran parte de la conclusión de lo que vamos a ver hoy es que la importación temporaria es una excelente herramienta para exportar, ¿no? Y para ganar mercados y para agregar valor en el país y para generar todos los beneficios que la exportación tiene. Me meto al principio, bueno, un poco en el listado, una agenda rápida de lo que vamos a charlar hoy. Eh, Vamos a situarnos un poco en el concepto de la importación temporaria, después vamos a hacer foco en el nudo de la cuestión, que es la importación temporaria con perfeccionamiento, y vamos a analizar algunos aspectos puntuales de este régimen, como puede ser el punto 3 ahí, el certificado de tipificación, qué pasa con los tributos de impo y cuáles son las situaciones en las cuales el régimen se da por cumplido. Al final del espacio, en los minutos finales, vamos a dedicar un ratito a las preguntas que ustedes vayan planteando en el lugar previsto para esto. Así que anótense las preguntas y después le generamos un espacio específicamente para contestarlas. Primero situarnos en lo que es una importación temporaria, ¿no? La,
voy a ir bien al principio rápidamente. La importación es introducir una mercadería a un territorio aduanero, eso ya lo sabemos. En el marco de normativo aduanero, una importación temporaria está enmarcada en lo que se llama una destinación suspensiva. Es decir, la mercadería ingresa al territorio aduanero, pero lo hace de manera momentánea, es decir, no definitiva. Con lo cual asumimos que en algún momento va a volver a irse esa mercadería que ingresó. Esto nos lleva a configurar necesariamente por qué ingresa esa mercadería. ¿Sí? Acá hay una cuestión clara de la finalidad con la que ingresa. ¿Sí? ¿Por qué una mercadería ingresaría a un territorio aduanero para después volver a irse? Esto es un punto. Y el otro punto claramente necesario para entender esto es que toda destinación suspensiva, todo ingreso momentáneo, digámoslo así, de una mercadería del territorio aduanero con la obligación de volverse a ir, debe tener necesariamente asociado un plazo. ¿Eh? O cuál es el periodo de tiempo en el cual la mercadería puede estar en esa situación suspensiva. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que en una destinación temporaria, importación temporaria suspensiva, la mercadería debe irse nuevamente, es decir, quien la ingresa, desde el momento en que declara una destinación de estas características, asume el compromiso de volver a sacar la mercadería del territorio aduanero. Y acá tenemos que hacer referencia claramente al concepto de los tributos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando una mercadería ingresa en forma definitiva, tiene que pagar los tributos que corresponden. Rápidamente recuerdo los tributos, si bien hay muchas formas de clasificarlos, los podríamos, digamos, clasificar en aduaneros, que son derechos de importación y tasas, y los llamados no aduaneros, que son los relacionados con la parte impositiva. ¿Eh? Recuerden que cuando una mercadería se importa, desde el punto de vista impositivo, se le cobran los mismos impuestos que tributaría una mercadería nacional. Este es un principio básico de la OMC, darle el mismo trato a la mercadería importada que a la nacional. Entonces, los tributos cuando la mercadería se importa en forma definitiva se pagan. Pero cuando la mercadería ingresa de manera temporaria, de manera suspensiva, lo voy a decir de varias formas al mismo tiempo, los tributos no deberían ser pagados porque la mercadería se vuelve a ir. En este caso, la legislación prevé que esos tributos sean garantizados a favor de la aduana durante el tiempo que la mercadería se encuentre bajo esa destinación. Es decir, cuando nosotros hacemos una destinación suspensiva temporaria, en lugar de pagar los tributos que corresponden, deben ser garantizados. ¿Sí? Eh, Esto me lleva en la práctica, porque mucha gente dice, bueno, si es temporaria los tributos no se pagan, y es como si me olvidara del tema. Y esto no es así, los tributos hay que calcularlos igual que si los fuera a pagar. Y en lugar de pagarlos, debo constituir a favor de la aduana una garantía que le permita a la aduana, vamos a decirlo fácilmente, tener la tranquilidad de que si la mercadería se quedara en el territorio aduanero y no cumpliera con ese compromiso de reexportarse, por lo menos habría algún lugar de donde cobrarse los tributos. Entonces acá tenemos estas premisas, ¿no? Una finalidad, un plazo, la garantía de los tributos y el compromiso de volver a sacar esa mercadería que está ingresando de manera temporaria. Si hacemos hincapié en la finalidad, vamos a tener dos grandes universos, es decir, una mercadería que ingresa al territorio aduanero y que va a salir en el mismo estado en el que ingresó. ¿Sí? Esa sería la primera posibilidad, la más sencilla. ¿Eh? Eh, Ahí son muchos los motivos por los cuales podría suceder esto. Una mercadería que ingresa para ser exhibida, por ejemplo, en una exposición, una mercadería que ingresa porque viene a hacer una tarea específica al país y luego se vuelve a ir en la misma situación en la que ingresó. Hay distintos casos en los cuales podríamos eh, enmarcar esto, ¿no? De hecho, si vamos a ir más fino,
cualquier mercadería que ingresa y se vuelve a ir estaría en el mismo estado, ¿no? Estaría dentro de este supuesto. Esto no es lo que a nosotros nos preocupa especialmente en este rato que compartimos hoy, sino que lo que vamos a hacer hincapié es en esta variante, donde la mercadería ingresa y se le agrega valor, ¿eh? Se le hace un perfeccionamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esa misma mercadería va a salir del territorio aduanero, pero probablemente o con un valor agregado, quizá la misma mercadería con algún beneficio, o también tenemos que pensar que la mercadería puede salir bajo otra forma resultante. Es decir, esa mercadería que está ingresando de manera temporaria se mete en el proceso productivo de una mercadería más compleja y termina yéndose bajo otra forma, ¿sí? Producto de ese procesamiento, o de ese perfeccionamiento. Esto es el punto central de la charla de hoy porque justamente es lo que hace vincular esto que decíamos recién, que parece raro quizá para algunos que un régimen de importación favorezca exclusivamente la exportación, ¿sí? Es decir, ahí tenemos el vínculo que mencionábamos al principio. Eh, Ahí tienen en la presentación cuáles son los procesos que pueden llegar a considerarse perfeccionamiento. De hecho, los procesos son múltiples, ¿no? Porque tenemos un universo de mercaderías muy amplio. ¿Eh? Tengan en cuenta que acá puede haber mercadería que se fabrica, que se elabora, que se mezcla, que se repara, que se incorpora a otro proceso productivo. Es decir, la idea acá es justamente que este régimen sea usado para poder incorporar mercaderías importadas a procesos productivos que generen valor en el país. Eh, a mí me gusta pensar, de hecho hace varios años que estoy convencido de eso, que cuando nosotros vemos que los países compiten entre sí, que los países tienen hasta lo que se llama habitualmente guerras comerciales y demás, en realidad los países compiten para ver dónde se agrega valor, ¿sí? Esa es la gran competencia, ¿no? Y ahí están influenciados un montón de variables. Entonces, este régimen permite la incorporación de valor en nuestro territorio con todos los beneficios que eso tiene. Eh, Tomamos nota especialmente de esos procesos que están previstos en la normativa, que son los que implican perfeccionamiento, ¿sí? Ojo porque uno dice, se agrega valor. Ojo con este tema porque, por ejemplo, fraccionar una mercadería también agrega valor. Sin embargo, el simple fraccionamiento eh, no estaría previsto en el régimen este. Tiene que haber un proceso un poquito más complejo. ¿Por qué decimos que la importación temporaria es un incentivo a las exportaciones? Y básicamente por lo que un poco planteábamos recién, ¿no? Incorporar insumos importados tiene un montón de beneficios. La pregunta que nos podemos hacer al principio es ¿por qué un insumo importado? Y bueno, las respuestas son bastante sencillas. Y puede ser que en el mercado interno lo que yo necesito para producir un bien no se consiga o no se fabrique, o puede ser que se consiga pero a un costo más alto. Entonces, incorporar un producto importado de mejor calidad o más económico, si bien impide utilizar un insumo nacional, tiene el beneficio de que a ese insumo que viene de afuera se le agrega valor en el país. Es un beneficio muy importante. Eh, con esta cuestión, las empresas ganan en competitividad, esa palabra clave que nosotros siempre usamos en todas las capacitaciones y tratamos de meter en la cabeza de la gente, la necesidad de agotar todas las instancias para que podamos ser competitivos, es decir, para que la oferta de valor que tiene el país sea atractiva para el exterior y tenga posibilidades de ser elegida, ¿no? Un poco eso. eh,
Si yo mejoro un producto gracias a un insumo importado, voy a estar en mejores condiciones de que ese producto sea aceptado en otros mercados. Eh, y además hay una cuestión más fina, que está mencionada ahí en la presentación, que es el tema del costo financiero. Es decir, y acá empezamos a compararlo con otras alternativas. Es decir, nosotros podemos importar los insumos del exterior, pagar los tributos, fabricar un producto con esos insumos y al momento de exportar ese producto fabricado, pedir la devolución de los tributos pagados por el insumo importado. Eso si lo importo en forma definitiva. Ese régimen se llama drawback. El drawback te permite la, digamos, la restitución de los tributos de importación pagados por un insumo al cual se le agregó valor y ahora sale exportado bajo una nueva forma. La temporaria es una alternativa al drawback y es una alternativa muy interesante porque la temporaria, al no pagar los tributos, estás teniendo un beneficio financiero porque vos con el drawback importás hoy, definitiva, pagás los tributos hoy y esos tributos serán devueltos en el futuro cuando la mercadería ya beneficiada se exporte, con lo cual vos tenés un tiempo muerto entre que pagás los tributos y te son devueltos que genera un costo financiero, porque es un dinero que pagaste, te será devuelto, pero en el interín no está disponible, tiene un costo financiero. En la importación temporaria, al no pagar los tributos, te estás ahorrando esa inmovilización de capital que implicaría importar el insumo en forma definitiva. Así que ahí tenemos una primera conclusión bastante fina, porque suele presentarse como alternativa el drawback contra la temporaria. Eh, Ahora bien, yendo puntualmente al tema de los plazos, ¿no? Decíamos al principio que toda suspensiva tiene que tener asociado un plazo. Bueno, en este caso el plazo son 360 días. En esto yo a veces me río porque hay gente que dice, no, el plazo es un año. Y acá hay que ser fino, ¿eh? No, no es un año, son 360 días. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo ingreso una mercadería en suspensiva, temporaria, con perfeccionamiento, tengo 360 días de aquí en adelante para sacarla del territorio aduanero con un valor agregado. Digamos, la tengo que meter en el proceso productivo mío y exportar el producto resultante con esa mercadería adentro en el plazo de 360 días. ¿Sí? Primer punto, porque ojo que no todas las temporarias tienen el mismo plazo. La legislación me dice que hay una lista específica de mercaderías que está prevista en el decreto 1330 que me dice, pero ojo, si la mercadería tiene un proceso productivo complejo, lo que se llama es una mercadería de producción no seriada, ¿eh? Es decir, tiene un proceso, no es una mercadería que se fabrica en serie, sino que es una mercadería con un proceso propio, el plazo atención, se duplica. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, si vos fabricás locomotoras, por un ejemplo real, no tenés una línea de producción de locomotoras, o sea, las locomotoras eh, tienen una producción puntual, no es en serie. Por lo tanto, si yo importara insumos para fabricar locomotoras en el país y después exportarlas, el plazo se duplicaría, porque se entiende que el proceso productivo del bien es mucho más complejo. Entonces tendría 720 días en lugar de 360. Hay una lista puntual de productos a los cuales se les permite duplicar el plazo. Después la aduana me va a pedir, como les dije al principio, una garantía por los tributos. Bueno, acá tenemos, el Código Aduanero prevé las modalidades de garantía
probablemente ustedes sepan, pero lo recuerdo, que la modalidad de garantía más usada y más eficiente y más económica es la póliza de caución. Bien, hay otras previstas, pero en general se hace un seguro de caución a favor de la aduana, tiene un costo bastante razonable y su metodología práctica es sencillo rápido de implementar. ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta es que el importador de los insumos temporarios para perfeccionamiento no tiene libre disponibilidad de la mercadería. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede vender la mercadería. Es decir, él asume el compromiso de agregarle valor y asume el compromiso de exportar el bien resultante eh, dentro del plazo. ¿Eh? Si bien hay algunas cuestiones que están previstas en el régimen que podrían eximirlo de eso, la mercadería no se puede vender. Pongo un ejemplo, el importador podría, eh, digamos, por cuestiones justificadas, ¿no? Hacer que el perfeccionamiento lo haga otra empresa. Podría pasar eso, pero no deja de tener la responsabilidad de ser él quien cumpla el régimen y termina exportando el bien con valor agregado. ¿Sí? Y ahí el cuarto bullet que aparece ahí de los temas a tener en cuenta es un poco el nudo de todo esto, que si bien la temporaria con perfeccionamiento parece muy linda, acá tenemos que para implementar este régimen, esto es una observación importante, casi me adelanto a una conclusión final, es que para usar temporaria con perfeccionamiento tenés que tener más o menos armado, cuanto más concreto sea mejor, un negocio de exportación. Es decir, eh, este régimen te obliga a que dentro de los 360 días vos exportes un producto con valor agregado. Por lo tanto, tenés que tener prevista esa operación. Es decir, eh, obliga un poco a que el negocio de exportación esté más o menos encauzado, lo mejor que se pueda. Porque no es como el drawback. En el drawback vos podés importar insumos pagando los tributos y esos insumos, al pagar los tributos que importás, los usás libremente. Los podés vender, los podés usar para fabricar un producto que después vendés en el mercado interno. ¿Sí? Si te sale un pedido de exportación, lo podés hacer y pedís el drawback. ¿Sí? Pero en este caso, si vos importás un insumo para perfeccionar y volver a exportar, ese producto resultante del valor agregado, no puede ser vendido en el mercado interno. Tiene que ser exportado. Y para que sea exportado, tenés que tener previsto de antemano a dónde lo vas a exportar y a quién. Esto no es cuestión de decir, traigo en temporaria, fabrico y después veo qué onda. Esto no funciona así. Tenés que tener armado un negocio de exportación. Quizá en la práctica muchas empresas terminan accediendo a este régimen cuando ya más o menos tienen cierta experiencia exportadora, pero no necesariamente es así. Con que tengas un negocio de exportación previsto en los próximos 360 días, no deberías tener problema para usar el régimen. Aspectos prácticos. Si vos traes un insumo al cual le vas a agregar valor sin pagar los tributos, y que ese compromiso de exportar tuyo se va a cumplir cuando vos exportes la mercadería fabricada. A la aduana le interesa mucho saber si traes una cantidad determinada de producto y después exportás un producto que probablemente es totalmente distinto, ¿cómo se va cancelando ese ingreso contra la salida del producto? ¿Sí? Es decir, eh, necesita la aduana conocer la relación insumo-producto. ¿Cuánto de ese insumo que se importó sin pagar tributos se utiliza para fabricar el producto que ahora se exporta y al exportarse cancela la temporaria del insumo? Entonces, acá no alcanza con que el importador de buena fe haga una declaración jurada diciendo
Yo uso, qué sé yo, tantos rollos de tela para fabricar camisas. No alcanza con eso. La autoridad de aplicación necesita tener una relación insumo-producto certificada. Acá aparece el famoso certificado de tipificación. El certificado de tipificación va a justamente establecer esa relación insumo-producto que le permite a la aduana ir llevando como si fuera un sistema de stock, cada vez que se exporta algo, dar de baja el insumo que había sido previamente importado de forma temporaria. Claramente la finalidad de esto, como dice ahí, es hacerle un seguimiento ¿eh? a la cuestión y controlar que el régimen se cumpla. Porque, a ver, vos podés traer, ahora vamos a poner un ejemplo práctico, pero podés traer un insumo en una cantidad enorme, pero después vas exportando de a poco, no exportás todo junto. Entonces, en cada operación de exportación, dentro de esos 360 días, eh, la aduana tiene que ir dando de baja el insumo que entró previamente. El certificado de tipificación bueno, se gestiona a través de, como dice ahí, de la plataforma de trámites a distancia. Eh, para solicitar el CTIT vas a tener que presentar un informe técnico donde se describe el proceso productivo, ¿sí? Para que el certificador tenga un panorama claro de cómo es el proceso productivo de la mercadería y poder establecer esa relación insumo-producto. Eh, Cuando yo pienso en esto, pienso en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el gran certificador de estos procesos, pero podría estar certificado por otras instituciones habilitadas. Cuando vos tenés el CTIT, al momento de solicitar la destinación suspensiva temporaria para perfeccionamiento, vas a aportarle a la aduana el certificado, este CTIT, con el cual la aduana va a establecer la relación insumo-producto, como dice ahí, que le va a permitir ir controlando, en la medida que la mercadería se exporte, cómo se está yendo ese insumo que entró en forma temporaria. Bien, veo que el chat ahí está medio activo. Yo reservo este ratito final para preguntas. No sé si hay preguntas en el chat, pero las preguntas las vamos a responder al final, por favor. Fíjense el ejemplo que yo pongo ahí, un ejemplo muy sencillo. Una empresa que fabrica muebles de madera, ejemplo, bibliotecas. Entonces, supónganse que el día de hoy importa de manera temporaria para perfeccionamiento 100 metros cúbicos de madera, origen Paraguay. Es un ejemplo. Entonces, el informe técnico que está reflejado en el CTIT dice que una biblioteca, que es el producto que esta empresa fabrica y exporta, se produce con medio metro cúbico de madera. Ahí tenés la relación insumo-producto. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada biblioteca que se exporte a lo largo de los 360 días contados a partir de hoy, por cada biblioteca que se exporte, la aduana va a ir dando de baja de esos 100 metros cúbicos que entraron hoy, medio metro cúbico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 10 de noviembre la empresa exporta a Perú 80 bibliotecas. Documenta una exportación a consumo hacia Perú, porque vendió las bibliotecas. Esas bibliotecas fueron fabricadas con la madera paraguaya. Fíjense que la madera desapareció en el proceso productivo. Ha tenido un beneficio de agregado de valor que incluso hace que la madera original ni siquiera, digamos, sea apenas visible en una biblioteca, ¿sí? Entonces, el 10 de noviembre se exportan a 80 bibliotecas a Perú, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hace la aduana? De de los 100 metros cúbicos que ingresaron el 18 de septiembre, descarga 40, porque dice, de los 100 que entraron,
40 se están yendo en forma de 80 bibliotecas, ¿sí? Entonces, quedan pendientes 60. Esto lo que me está mostrando es que la exportación, digamos, el cierre del régimen, no se produce todo de golpe. A veces uno tiene esa cuestión simplista de pensar que todo lo que entró se va al mismo tiempo. No, la empresa va fabricando con la misma madera distintas bibliotecas que va vendiendo a distintos mercados en distintos momentos. Entonces, fíjate, el 10 de noviembre exporta a Perú 80, listo, la aduana da de baja 40, quedan 60. El 5 de enero del 26 exporta a México 100, 100 bibliotecas equivalen a 50 metros cúbicos de madera, damos de baja 50, de aquellos 60 que me habían quedado, me quedan 10, y el 14 de febrero exporto 20 bibliotecas a Brasil y descargo en esas 20 los 10 metros cúbicos que me habían quedado pendientes, con lo cual, fíjate que el 14 de febrero, dentro del plazo de los 360 días, este importador cerró la historia, cerró el régimen, cumplió con su obligación de exportar con perfeccionamiento y se cancela la suspensiva temporaria del 18 de septiembre. En ese momento, la aduana, porque esto, ojo gente, que esto implica no solamente que la aduana haga un seguimiento, sino que el propio importador haga un seguimiento. Porque acuérdense que durante los 360 días, o por ejemplo, mientras vos no exportes, la garantía de los tributos tiene que estar vigente. Entonces, vos como importador también tenés que ir haciendo el seguimiento, porque le tenés que ir pidiendo a la aduana que te libere la garantía por lo que vas cumpliendo. ¿Sí? Esto, yo presenté un ejemplo muy sencillo, pero piensen que empresas que tienen muchas operaciones necesitan casi tener una persona o necesitan bastante dedicación de su equipo de gente a hacer el seguimiento de las temporarias. Justamente para que no le queden, primero que no le queden cosas pendientes, y segundo que no quede una garantía a favor de la aduana que no tiene sentido. La aduana tiene que ir liberando la garantía. La garantía obviamente tiene un costo. Entonces, si yo constituyo una garantía que ya no tiene sentido porque el régimen está cumplido, estoy generando un costo necesario. ¿Sí? Acá es un poquito, en este ejemplo muy sencillo, trato justamente de mostrar algo que a veces cuesta entender, que son los momentos, ¿no? Es decir, hay un momento uno donde se produce el ingreso temporario de la mercadería y hay distintos momentos a partir de ese en la cual la mercadería ya con el valor agregado se exporta y va cancelando los saldos ingresados. Vamos ahora a el tema de los tributos. Dijimos que los tributos se garantizan y acá es interesante hacer una aclaración importante. Pensá que los tributos que se van a garantizar son los mismos que vos pagarías en una importación definitiva. En términos generales podemos pensar esto, pero con alguna aclaración importante. Primero, pensemos en el esquema de tributos. Los que están en azul son los que habitualmente pagamos en una operación definitiva. O sea, la mercadería va a estar alcanzada por un derecho extrazona, salvo que viniera de algún país con el cual tenemos una rebaja arancelaria, o sea, lo que llamamos una preferencia porcentual. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, la mercadería venía de Paraguay, si acredita origen paraguayo, no pagaría derechos por el acuerdo Mercosur, para eso tiene que acreditar origen, ¿no? En términos generales, vamos a decir que hay que garantizar un derecho de importación, ¿sí? Que puede ser más bajo en el caso de que haya algún acuerdo comercial con preferencias. Va a garantizar la tasa estadística, ojo, porque hay mercaderías que están exceptuadas, según el origen o
por la naturaleza de la mercadería. Acá no la puse, pero si hubiera tasa de comprobación de destino también debería garantizarse. Estos son, digamos, los tributos aduaneros. Y después tenés los 4 impuestos, lo que llamaríamos, según una clasificación, tributos no aduaneros. Ustedes saben, el IVA adicional, el adelanto de impuesto a las ganancias, pero en el caso de una importación suspensiva temporaria con perfeccionamiento, la aduana te hace garantizar la alícuota máxima, que es el 11%. Recordemos que hay dos posibilidades, el 6 o el 11, según la finalidad. Acá la aduana te hace garantizar el 11, ¿sí? Atención, porque esta es una diferencia importante. Y en respecto de ingresos brutos, vas a constituir la garantía solo en la situación en la que el importador no sea agente de percepción del impuesto. ¿Sí? Esto es el esquema tributario habitual, o sea, con estas dos aclaraciones de ganancias e ingresos. Pero atención, la aduana también te hace garantizar, lo que está en verde, que esto es propio del régimen, te hace garantizar un derecho adicional. ¿Sí? Derecho adicional que esto asciende al 24%. ¿Por qué? Porque el régimen dice que hay que garantizar 2 puntos porcentuales por cada mes que constituye el plazo. En términos generales podríamos decir que los 360 días son 12 meses, entonces si vos multiplicás 2 por 12 te da 24. ¿Sí? Después vamos a ver por qué es esta garantía, por qué es este derecho adicional. Pero es importante este punto porque el derecho adicional es una cifra importante, se calcula sobre valor en aduana y el derecho adicional también forma parte de la base imponible sobre la que vas a calcular los otros 4 impuestos, con lo cual el monto a garantizar te va a resultar bastante más alto que el que pagarías si la importación fuera definitiva. ¿Correcto? Si el importe a garantizar es más alto, el, el costo, digamos, de la póliza de caución va a ser más alto también, porque la suma asegurada en este caso sería más alta. Ustedes saben que el costo de un seguro depende de la suma asegurada y de la tasa de la prima de riesgo, ¿no? Pero la suma asegurada en este caso, que sería el total a garantizar, sería más alto. Por esto que estoy diciendo, derecho adicional del 24, que impacta en la base imponible sobre la que también se calculan los impuestos. Hay gente que, esto es una discusión casi de sala de profesores, eh, muchos llaman a este derecho adicional una multa. En realidad la palabra multa no está prevista en la legislación, es eso, un derecho adicional al de importación, que ahora vamos a ver por qué se incluye. Garantía de los tributos entonces, como dijimos, habitualmente constituida con un seguro de caución. Bien, y para ir cerrando, ¿en qué situaciones el régimen se considera cumplido? Situación 1, la ideal. Se exporta a consumo todo lo que ingresó y se cancela la importación temporaria. Era el ejemplo que poníamos atrás de las bibliotecas, ¿eh? Donde fueron haciéndose 3 operaciones que cancelaron la cifra total ingresada. Situación número 2, que por alguna circunstancia la empresa que se comprometió a exportar con valor agregado no pueda hacerlo. ¿Sí? En este caso, debe justificar por qué, debe que explicar por qué no pudo. ¿Sí? Ahí hay previsto situaciones de fuerza mayor en general, pero podría cumplirse el régimen, suponete traigo la madera para hacer las bibliotecas y por alguna cuestión de fuerza mayor no las pude fabricar, entonces saco la madera sin haberle hecho ningún beneficio,
del territorio aduanero dentro de los 360 días. Ojo que esto no es gratis, ¿eh? Esto no es que digo, no, entré y no me animé a fabricar y la saco de vuelta. No, no, tiene que haber una justificación que la aduana considere válida. ¿Sí? Situación número 2. Y la situación número 3, esta es la más picante de las tres, es que en algún momento yo decida, dentro del plazo, nacionalizar esa mercadería. Puede ocurrir esto, ¿no? Es decir, suponete que a mí el negocio de exportación se me pinchó, o qué sé yo, el mercado interno se reactivó y me faltan insumos, necesito vender más bibliotecas internamente y resulta que no tengo madera, entonces quiero usar parte de esa madera que me había comprometido a exportar, la quiero usar para un producto que voy a vender acá adentro. Entonces, en ese caso, también tengo que explicarlo, se me permite importar a consumo todo o parte de lo que entró en forma temporaria, pero en ese caso, y ahí está el tema de la garantía famosa aquella del derecho adicional, la aduana me va a cobrar todos los tributos que correspondan y me va a cobrar un derecho adicional, y por eso hay mucha gente lo llama multa. Yo entiendo el sentido de eso. No es una multa, pero ese derecho adicional es como permítanme decir esto, como una especie de castigo al importador por no haber cumplido con el espíritu del régimen. ¿Sí? Y castigo, ¿por qué? Porque si vos pagás el derecho adicional, implica pagar 2 puntos porcentuales por mes, según el momento en que hagas la nacionalización. Si no hubiera este derecho adicional, si no hubiera este castigo, entre comillas, algún importador podría declarar una suspensiva temporaria, nacionalizar más tarde y ganarse el, digamos, el beneficio financiero de pagar los derechos más tarde. Entonces la aduana te dice, no, si nacionalizás más tarde vas a pagar un derecho adicional. ¿Qué representa ese derecho adicional? 2 puntos porcentuales por mes, que era lo que habías hecho en la garantía. Pero atención, nunca ese derecho adicional va a ser inferior al 12%. Quiere decir que si vos nacionalizás al mes de haber ingresado o a los 5 meses, el derecho adicional va a ser 12. A partir de los 6 meses en adelante va subiendo 2 puntos porcentuales. Esto siempre en el caso de que decidas convertir en definitiva una importación que había sido pensada originariamente como temporaria. Eh, bien, estos son un poco los principios del régimen. Me interesa dejar estos 15 minutos finales para las preguntas, que creo que es lo más interesante de todo lo que he dicho. Andrés, muchísimas gracias. Clarísimo la disertación. Como bien decís, hay varias preguntas en nuestro box de preguntas y respuestas. Aprovecho este momento para recordarles a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del box de preguntas y respuestas de la barra de herramientas de Zoom. Así que Andrés, si querés ir leyendo las preguntas y contestándolas. Sí, a ver. Bueno, acá veo en el chat que hay las preguntas, ¿no? Las otras las veo. Al lado del botón de compartir pantalla hay un box de Sí. preguntas y respuestas, que tenemos 11 hasta el momento. Hay algunas en el chat también. Ah, ya Eh, las vi, ya las vi, ya las vi. Arranco por las del chat. Ahí Máximo pregunta el tema del packaging. El simple fraccionamiento en principio no, si bien agrega mucho valor, no está previsto como un perfeccionamiento. Es decir, la idea del régimen es que se agregue un valor significativo. O sea, por eso están previstos en el régimen cuáles son los procesos que implican perfeccionamiento. Y un simple packaging o fraccionamiento no estaría eh, siendo considerado. ¿Eh?
A ver qué otra más. El tema de las garantías. Andrea pregunta por el tema de las garantías, si se liberan al final o si se liberan de forma parcial. Es una buena pregunta esa. Eh, Se liberan al final, aunque en realidad podríamos, desde el espíritu de la cuestión, podríamos considerar justo que se liberaran de manera parcial, ¿no? Porque esto yo lo dije durante la charla, el costo, mientras la garantía está vigente, vos tenés vigente un seguro, y ese seguro tiene costo para el importador. Entonces, el espíritu de la cuestión haría justo que se liberen cada vez que vos vas exportando. Por una cuestión operativa, eh, se tienden a liberar al final. Eh, a ver si tengo alguno más en la caja de preguntas. Bueno, dice Adriana, si tengo que pagar 100, ¿cuánto debería garantizar más o menos? Seguramente no, no te podría decir el número exacto, Adriana, pero va a haber un costo, digamos, no un costo, perdóname. El monto a garantizar sería superior a 100 porque tenés el derecho adicional del 24. Sería significativamente superior. Cristian pregunta si el régimen aplica a cualquier tipo de mercadería. Sí, aplica a cualquier tipo de mercadería que se fabrique utilizando insumos importados. ¿Eh? O sea que ahí podés tener, eh, y siguiendo los procesos productivos previstos, ¿no? Que habíamos visto en una de las placas. Puede ser industrial, claramente, o puede ser de origen agrícola, claramente, sí, sí. Mientras le agregues valor al insumo, no hay problema. Rocío dice si la importación también es utilizada para fabricar productos que vendo de manera nacional. Bueno, ahí no, ahí tenés un problema, Rocío, por el tema de que tu obligación acá hay una cuestión básica que es la obligación de sacar la mercadería de nuevo del territorio. Entonces, si vos fabricás un producto que vendés internamente y que también exportás, vas a tener que hacer la planificación lo más afinada posible para saber cuántos insumos van a parar al producto que se vende internamente y cuántos van a parar al producto que se exporta. Entonces los que se venden internamente los puedes nacionalizar y los que se exporta los metes en temporario. Porque no te conviene, desde el punto de vista de costos, traer todo temporal y después nacionalizar por el famoso derecho adicional que decíamos recién. ¿Deberían realizarse por separado las importaciones? Sí, sí, debería importar a consumo lo que vas a usar para el mercado interno y temporario lo que vas a usar para exportar. Ailén pregunta por el tema de las pérdidas. Interesante eso. El tema de las pérdidas es una, o las mermas o pérdidas, o llámelo, desperdicios, según el proceso productivo. Es un tema crítico, porque cuando se declaran pérdidas, o mermas o desperdicios, eso tiene que estar bien claro en el informe técnico que respalda la tipificación. Porque si uno eh, declara más pérdidas de las que realmente tiene, estaría vulnerando el régimen porque se estaría quedando con mercadería que no pagó los tributos y que no se termina yendo nunca, ¿se entiende? Entonces, la declaración de las pérdidas es clave, es uno de los aspectos que la autoridad de aplicación más va a analizar. Cuando vos declarás en el informe técnico las pérdidas que tenés, es una de las cosas que más se estudia, porque es una de las cuestiones en la práctica más chance hay de vulnerar el régimen, de hacer algo que no se debe, declarar una pérdida mayor. También hay que diferenciar las pérdidas, ¿no? Hay mercadería que en el proceso productivo efectivamente se pierde definitivamente, como podría ser una mercadería que se evapora o que se mezcla y, digamos, no tienen, digamos, se pierde. Y hay después lo que se llama un desperdicio, o sea, mercadería que
qué sé yo, vos traes el famoso ejemplo de la tela, ¿no? Traes una tela, recortás la forma de una camisa o haces la forma de una prenda y te queda un desperdicio de tela. Bueno, si el desperdicio tiene un valor comercial, hay que nacionalizarlo y pagar los tributos por ese desperdicio. Todo lo que tenga un valor comercial que pueda ser vendido o que sea como desperdicio, debe ser nacionalizado. ¿Sí? Ahí está, Juan preguntaba un poco lo parecido al tema de la liberación de garantías. ¿Sí? Eh, yo te diría, Juan, que en la medida que vayas exportando, eh, también está bueno lo de la liberación de garantías, pero el control que hay que hacer es como un control de stock. ¿Eh? ¿Cuánto liberaste de lo que trajiste y cuánto te queda pendiente? ¿No? Es un control muy exhaustivo, parece una obviedad decirlo, pero hay empresas que le pierden un poco este control y después las cosas se complican. No, cuando es una importación Rosario sin transformación, el derecho adicional no se garantiza, ¿eh? Porque no se garantiza el adicional. El pago al exterior, Marcelo pregunta cómo exige el BC Real el pago al exterior. El pago al exterior es exactamente el mismo, porque vos estás comprando una mercadería con la única salvedad de que se va a volver a ir o con un valor agregado, pero la mercadería es tuya y el pago al exterior hay que hacerlo siguiendo las mismas normas cambiarias que las que seguirías en una importación definitiva. Bueno, Giselle pregunta con todo el cariño, Giselle hace una pregunta muy nuestra, ¿no? Muy argentina, que yo hasta esperaba que me la hicieran, si los plazos se pueden prorrogar. Esto lo digo con mucho cariño, Giselle, no te conozco, no lo tomes mal, pero los argentinos tenemos un poquito esa tendencia casi genética a decir, cuando hay un plazo, ¿se puede prorrogar? ¿No? Entonces, la legislación prevé que el plazo, tanto de 360 días como de 720 días, ¿se acuerdan? Para los no seriados, se puede prorrogar por causas justificadas una sola vez y por el mismo plazo, una sola vez. ¿Cuál sería esa causa justificada? Y se me cayó el negocio de exportación. Tenía todo armadito para exportar y la persona que me iba a comprar no me compra. Entonces, yo, en lugar de nacionalizar la mercadería con el costo que tendría, le pido a la autoridad de aplicación que me prorrogue el plazo y obviamente voy a tener que explicar por qué. Pero puede pedirse prórroga. Ojo, la prórroga hay que pedirla. No, viste, otra cosa muy nuestra, ¿no? La prórroga la pedimos 2 minutos antes que venza. No, hay que pedirla un mes antes de que venza, 30 días antes de que venza el plazo original. Bueno, la reposición de stock que pregunta Adriana es un régimen que está previsto en el mismo decreto. Te permite traer en forma temporaria mercadería para reponer stock de algo que vos importaste en forma definitiva. ¿Eh? Eh, la mecánica es muy similar, es muy similar. Y también Adriana pregunta por el Mercosur, que es una buena pregunta esta. El Mercosur pretende ser, desde que inició su camino, un único territorio aduanero. Es decir, parte el objetivo del Mercosur es constituir una unión aduanera. Con lo cual, cuando vos mandás una mercadería a un país miembro del Mercosur, si el Mercosur hubiera cumplido su objetivo, no estaríamos hablando de una exportación, ¿sí? Entonces, esto hace que el régimen de temporaria tenga cambios en el Mercosur. Hoy en día vos podés exportar, de hecho yo en el ejemplo lo puse, eh, exportás bibliotecas a Brasil, vos podés cancelar una temporaria exportando a países del Mercosur. Hoy eso es una excepción, y es una excepción que se viene prorrogando desde el principio de los tiempos. Se va a prorrogar hasta tanto el Mercosur
no cumpla con uno de sus objetivos, porque tiene otros, de ser un único territorio aduanero, ¿eh? Es decir, cuando se aplique realmente en todo el territorio del Mercosur la misma política de comercio exterior, algo que venimos prorrogando desde hace tiempo. En definitiva, hoy, como excepción, podés liquidar una temporaria vendiendo a un país del Mercosur, cosa que en el futuro no podría ser así. Bueno, ahí Bianca me hace una pregunta más puntual. ¿eh? Eh, la- Se supone que en algún momento la aduana va a considerar que la garantía no tiene más sentido, entonces la va a liberar. ¿Sí? No tengo claro lo que me pregunta ahí de liberada o entregada. Bueno, Franco, la flexibilidad para extender los plazos es la que dije recién, con debida justificación, una extensión de plazo por el original, por el plazo original y por única vez. Y bueno, Bianca también pregunta, ¿por qué hay que pagar los tributos y no se cobra de la garantía? No, lo lógico es que las garantías la garantía se ejecuta cuando el importador no cumple. Las garantías no se ejecutan para pagar. O sea, lo que vos tenés que hacer es pagar y una vez que pagaste, la garantía se da de baja. La aduana no se cobra ejecutando garantías, porque ejecutar una garantía también implica un perjuicio para el importador, porque es como decirle a la compañía de seguro, pagame vos porque este no apareció. Entonces, las garantías no se ejecutan para cobrar tributos. Se pagan los tributos y se libera la garantía. Esa pregunta que me hace Matías del inciso B no la termino de entender bien. Si los productos a exportar son una gran variedad, por ejemplo, más de 100, ¿el CTIT debe trazar la relación insumo-producto de cada uno de ellos? Sí, sí, José. El CTIT puede ser tan complejo como cantidad de insumos tengas y tan complejo como proceso productivo sea. Es decir, hay procesos productivos que son realmente complejos, que tienen informes técnicos muy profusos y que ahí vamos a tener que dejar bien clara la relación insumo-producto. Diego, vos te referís al derecho, Diego Callejas, te referís al derecho adicional, sí, es el 2% mensual, mínimo 12. O sea, ¿qué significa esto? Que durante los primeros 6 meses, a vos te va a dar, si vas a nacionalizar en términos de costo, es lo mismo nacionalizar al día siguiente que a los 5 meses y medio, en términos de costo, porque vas a pagar el 12. A partir del séptimo mes sería 14 y ahí dos siguientes hasta el final. Si el CTIT no se obtiene o está mal gestionado, no podés hacer la temporaria. El CTIT es una condición eh, sine qua non para poder declarar la destinación suspensiva temporaria. Alejandra. José pregunta en caso de tener que pagar derecho adicional por la importación a consumo. Todos los derechos que vos pagues por la importación a consumo se van a aplicar los vigentes al momento de que pidas la destinación a consumo, con el tipo de cambio vigente ese día, por supuesto. Ayelén pregunta por el informe técnico. En realidad, el principal espíritu del informe técnico es que refleje el proceso productivo y que le permita a quien certifica ese informe técnico determinar la relación insumo-producto. Y sobre todo, lo que decíamos antes, determinar el caso de las pérdidas, mermas o desperdicios. Para que, si vos declarás pérdida, merma o desperdicio, hay una proporción de eso que vos importaste que no se va a ir. Una forma de sacarlo del stock. Bueno,
Clara hace una pregunta muy buena, si considero que los 360 días son suficientes. Eh, Esto depende mucho de tu proceso productivo, ¿eh? Para algunos procesos productivos, 360 días hasta es mucho. Para otros, que son procesos más complejos, podría ser medio insuficiente. Lo que está claro es que hay que poner un plazo y que sería muy engorroso poner plazos concretos para cada proceso, porque estaríamos haciendo que el régimen fuera eh, muy enrevesado, ¿no? Respecto de las prórrogas, lo respondí antes, se puede pedir por una sola vez y por el mismo plazo. Gerardo me pregunta por la preferencia. Cuando haces la garantía, muy interesante tu pregunta, Gerardo. Cuando haces la garantía y tenés una preferencia, vas a garantizar el derecho con la preferencia. Pero atención, tenés que presentar al momento de hacer la suspensiva el certificado de origen que te habilita a gozar de esa preferencia. ¿Sí? O sea, tenés que acreditar el origen de la mercadería para poder garantizar un derecho de importación que prevé la rebaja. ¿Entiendes? Eh, Ojo con este tema porque a veces uno dice, bueno, como es suspensiva, no pido certificado, no me interesa mucho tenerlo, y en este caso el origen debe quedar acreditado en ese momento. ¿Eh? Es nuestro consejo. Y me dice además, si el producto es del Mercosur y acreditas origen Mercosur, no vas a garantizar el derecho, no vas a garantizar la tasa estadística, correcto, y sí vas a garantizar el derecho adicional con el impacto que tiene en la imponible y en el resto de los impuestos. Si se trae un que no. Bueno, el resto de las medidas, no, la pregunta de Máximo del Cimela. Las medidas no arancelarias. Lo único que no se puede traer es una mercadería que esté prohibida. Claramente una mercadería no puede, que esté prohibida no puede entrar en exportación suspensiva temporal. Ahora, respecto del Cimela, depende habría que ver bien cuál es la mercadería y qué proceso tiene. Estoy leyendo las preguntas. Bueno, Karina hace una pregunta, si los insumos van cambiando durante la vigencia del CTIT. Bueno, si los insumos van cambiando, habrá que gestionar un informe técnico distinto. Es decir, cada vez que vos cambiás tu proceso productivo, ya no te podés amparar en el mismo informe técnico. Si tu proceso productivo es muy dinámico, eh, ahí tenés un tema a resolver, ¿no? Es decir, el informe técnico no se ajusta a lo nuevo, ¿no? Bueno, si la mercadería tiene algún problema, Verónica pregunta cuando se rompe o pasa algo, eh, se puede justificar la no exportación justificando qué pasó, ¿no? Sí, se puede justificar. Y si no tiene valor comercial, no pagan los derechos. Si se amplía el plazo, muy buena la pregunta de Andrea Galeto que dice, ¿qué pasa si con la garantía, si el plazo se prorroga? Sí, hay que renovar la garantía por un monto similar. También preguntaba lo mismo Nico por ahí. El drawback lo vas a pedir cuando pagaste los tributos, porque el drawback conceptualmente es la devolución de los tributos. En el caso de la temporal, no pagás los tributos, los garantizás y te comprometes a exportar de nuevo la mercadería.
El CTIT debe estar aprobado, ¿eh? Antes, por lo menos debe estar aprobado en el momento de solicitar la suspensiva. Bueno, la pregunta de Bianca, del estado liberada y entregada, me supera un poco, Bianca, porque es muy específica. ¿Eh? Es muy específica. ¿Qué pasa entre que la garantía pasa a estar de liberada a entregada, si se sigue pagando en ese? Me supera un poco eso. ¿Sí? Em, bueno, el resto más o menos son cosas que ya fui contestando. Si tenés dos insumos importados como temporario, no podés compensar con exportaciones de otro la no exportación del primero, ¿sí? Tenés que sacar a los dos. El drawback se aplica cuando hice primero la importación definitiva, claramente. ¿Eh? El drawback y la temporaria son incompatibles porque el drawback existe cuando el insumo entró de manera definitiva. Les agradezco mucho la atención a todos. Ha sido un placer para mí. Hay muchas cosas que podríamos seguir charlando, pero creo que estamos en tiempo, ¿no, Juan? Andrés, sí, estamos en tiempo, clarísimo, toda la disertación y también las preguntas que fueron muchos, se ve que ha interesado demasiado el tema, así que Yo eh, siempre estoy a disposición para ampliar lo que sea necesario. seguro, seguro. Así que bueno, de esta manera agradecemos nuevamente tanto a vos como a todos los que han participado de la charla de hoy. Los invitamos a participar de nuestras próximas capacitaciones y ahí en el chat tienen el link a la encuesta de satisfacción para poder acceder al material de la disertación. Así que bueno, nuevamente extiendo el saludo y el agradecimiento por participar hoy y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias a todos.